Ya sabéis, recordamos un poco, estamos en el encuentro democrático de Linares. Hay 3 o 4 personas nuevas, lo explicamos un poquito, que hemos dicho siempre, ponemos democrático, aunque casi siempre esperamos que sea la gente de izquierda, pero que la derecha no diga, no piense que le tenemos que cerrar el paso, en ese sentido. Y dentro de las discusiones, los debates que tenemos, han coincidido que desde que empezamos se han repetido 2 o 3 ocasiones en las que la religión ha estado de por medio. Está claro que tiene sentido que a veces la repitamos bastante, porque en nuestra historia la religión ha tenido un peso importante, a veces demasiado importante, y ha generado una serie de problemas que sería bueno. Efectivamente, yo, porque aquí se ha dicho, empezamos y vino Juanjo Tamayo, planteamos precisamente una persona, un cristiano que desde su percepción de la Iglesia pues tiene una manera de entender la sociedad y la religión, y en ese sentido lo habló. Y ya se percibe, como hay distintos grupos de creyentes y cristianos que no consideran o no están muy de acuerdo con lo que sería la estructura dominante en la religión católica. La religión católica es una cuestión, y las creencias de cada cual las tiene, y no deberían de ser por sí mismos obstáculos para el entendimiento entre las personas. Eso es lo que planteó Juan José Tamayo. Después explicamos también, en su momento explicamos también lo que es el laicismo, visto desde la manera de personas que tienen el concepto de que cada cual tiene sus creencias, como creencias las tiene cuando le toca, pero el Estado tiene que ser laico. Quiere decir que se respetan las creencias que sean o no creencias de cada uno. Esa se planteaba la cuestión. Y luego pues ha surgido otro tema, que fue el último que tratamos, que se refería a Antonio Machado y sus creencias. Y decíamos concretamente que Antonio Machado era un creyente, pero era el más anticlerical de los creyentes en su tiempo. Se diferenciaban mucho de los unos y de los otros, y sabía y tenía memoria histórica en el sentido de que el problema de las 2 Españas estaba por medio de la religión. Él en su escrito y lo demás distinguía muy claramente lo que es las creencias particulares de cada uno, y se diferenciaba concretamente con lo que había significado la religión y sobre todo la estructura eclesial, que siempre nosotros sabemos perfectamente, muchos de aquí, que teníamos que decir que éramos católicos y algunos nos llevamos alguna torta por no ir a misa. Entonces, un poco es así. Entonces, claro, aparte de que estuvo Juanjo y explicaba, Juan José Tamayo, y explicaba su concepción, pues hay un grupo cristiano con los que coincidimos exactamente o completamente los ateos. Yo me acuerdo perfectamente de los curas que se llevaron a Zamora, me acuerdo, y resalté claramente la actitud de Juanjo, el cura de Arrayanes, y me acuerdo perfectamente de la parroquia de San Carlos Borromeo en Madrid, del Padre Llano en El Pozo, y de todo lo que han hecho creyentes que no han tenido ningún problema para admitir en la parroquia de San Carlos Borromeo a descarriados, personas en la última, fueran del credo que fueran, para entenderlo. Entonces, efectivamente, aquí lo que siempre se dice es un poco lo que hace falta es ser humanista o humano, entender precisamente, ponerse en el lugar del otro
Y esa es la manera de entenderse, cualquiera que tengamos la religión, las creencias que tenemos. En ese sentido, Sebastián, que está en su quehacer diario, tiene la inquietud desde la OAN, una organización, una parte de la Iglesia que durante bastante tiempo se ha preocupado del mundo del trabajo dentro de la Iglesia. Igual que hay otra serie de creencias y de grupos que encuentran muchas cosas dentro de la Iglesia que no les gustan. En fin, eso aquí, como decía que vamos a entendernos, sabemos discrepar y nos decimos que no nos creamos enemigos, sino que confrontamos la idea. Y si en alguna cosa no estamos de acuerdo, ni tu razón ni la mía, vayamos juntos a buscar. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por la asistencia. Quiero agradecer en principio al grupo dinamizador de estos encuentros por el tema que me permite exponer. También en unos momentos en los que, además de lo que ha dicho Antonio, ahora salió el informe FOESA, que habla mucho de todo el tema del trabajo y demás, y también el día 21 hay otro encuentro dedicado al trabajo, pero desde el punto de vista filosófico, no desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, lo cual complementa, nos puede ayudar a comprender mejor todo lo que rodea al trabajo. Dicho esto, la hoja que se ha entregado, pues hay una especie de guión que he hecho, hay una especie de guión de lo que yo voy a tratar de poner, y al final, pues una serie de encíclicas y exhortaciones con el fin de que esto no nos distraiga. Ahí están las siglas, el nombre de la encíclica en castellano, en latín, y el Papa a quien corresponde, el documento que corresponde. En fin, de no andar, pues bueno, vosotros tenéis esto delante y sabéis cuando se dice algo, pues yo diga algo referente a cualquiera de esos documentos, pues tenéis ahí para verlo, ¿no? Y dicho esto, pues son las 6:15, vamos a empezar. En el planteamiento de la doctrina social de la Iglesia, como se dice en el folio que se han entregado, la propuesta sobre el sentido, el valor y la forma adecuada de concebir, organizar y tratar el trabajo humano ha sido y es central. Y esto lo es desde la encíclica Rerum Novarum, que dice en su número 30, a nadie le está permitido violar impunemente la dignidad humana, de la que Dios mismo dispone con gran reverencia. Hasta hoy, he cogido un texto de Francisco, pero nada que hable con tanta familiaridad de los papas, pero lo que sé, yo tengo esa cuestión, pero espero que no haya problemas en cuanto a la confesión. Trabajar es propio de la persona humana, expresa su dignidad de ser creado a imagen de Dios. Por eso se dice que el trabajo es sagrado. El trabajo es sagrado. Bien, dicho esto, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos ayudar a la transformación social y no podemos olvidar que plantea la doctrina social de la Iglesia muchas cosas sobre el trabajo humano que a lo mejor aquí no voy a desarrollar, pues unos 50 minutos más o menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser suficiente. Y me voy a referir no solamente al trabajo humano, sino que también había que distinguir trabajo de empleo. El trabajo es toda actividad humana que transforma la realidad para dotarnos de los bienes y servicios que necesitamos para vivir en sentido amplio, personal y socialmente. El trabajo es toda actividad necesaria para la vida. Pensar, amar, hablar, ayudar, cuidar, labrar, limpiar, participar, descansar, cocinar, consolar, proponer, visitar, aprender, escribir, rezar, leer, todo eso es trabajo. Algunas actividades son imprescindibles para vivir y otras son propias de la vocación de cada uno.
pero hay muchas que son imprescindibles, como lo de la ama de casa, una serie de cuestiones sociales, estar en la AMPA, eso es trabajo, o en otra serie de asociaciones y de compromisos. Por otra parte, el empleo es solo una forma de trabajo, aquella a la que se percibe un salario, o más ampliamente por la que se obtiene un ingreso comunitario, aquella a la que se otorga un valor de mercado. ¿Por qué? Pues porque los rectores de un sistema irracional que mata personas, explota países y destruye el planeta, ha decidido que sea así. Que se paguen aquellas actividades que le hacen crecer a ellos en rentabilidad, en beneficio, en ser cada vez más ricos. Y ese es el tema. Ellos deciden, estos son los que hay que poner, esto es empleo, pero el trabajo es toda actividad, como hemos dicho, que transforma la realidad para dotarnos de los bienes y servicios que necesitamos. Todo lo que he dicho y muchas cosas más. ¿Desde qué perspectiva hago yo? La perspectiva que hago en la charla es un servicio, ya parece que he dicho algo antes, que la Iglesia estamos llamados a aportar a nuestra sociedad, que tratamos de ayudar a una mentalidad. Pero la mentalidad no es solamente cuestión de ideas, solo. La mentalidad me refiero a otra manera de sentir la realidad, otra manera de pensar la realidad y otra manera de actuar sobre la realidad. Ya veremos más adelante cómo es necesario tener otra mentalidad. Con la mentalidad que tenemos no vamos a ningún lado. En ese sentido, esa es la perspectiva de las charlas. Crear una mentalidad nueva. Para la doctrina social de la Iglesia, la afirmación, promoción y realización de la dignidad humana es el principio fundamental y decisivo de la vida social y de la acción política. Y todo debe ordenarse a reconocer y realizar este objetivo. La doctrina social de la Iglesia se refiere a tres aspectos fundamentales en el tema del trabajo. El trabajo como característica de la persona, el trabajo como la dignidad del trabajo como tal y el trabajo digno, en condiciones dignas, son los tres aspectos que más o menos están en la base. En primer lugar, el trabajo como característica de la persona, como dimensión de la vida y el ser de las personas, y no como un elemento más de la economía. Así lo subrayó Juan Pablo II en la introducción en su encíclica sobre el trabajo humano, Labor in Excelsis, y dice lo siguiente: el trabajo es una de las características que distingue al hombre del resto de las criaturas. El trabajo lleva en sí un signo particular del hombre y de la humanidad, el signo de la persona activa en medio de una comunidad de personas. Y a veces hablamos del trabajo como un concepto abstracto, como si se pudiera separar de la persona, y no se puede separar de la persona. Si tú separas el trabajo de la persona, estás haciendo a la persona y al trabajo un objeto, hace al trabajo un objeto y con ello la persona. La persona no se puede separar del trabajo. El trabajo es inherente, como hemos dicho, a la dignidad de la persona. Y es lo que está ocurriendo, que si estamos viendo pues, todo lo que significa la explotación que está existiendo, el paro que hay, toda una serie de cuestiones. Para la doctrina social de la Iglesia, el trabajo siempre está vinculado a la dignidad de la persona. Es su sujeto. Todo debe estar en relación a la persona, en este caso el trabajador o trabajadora. Así lo expresa el Papa Juan Pablo II. Está vinculado completa y directamente al hecho de que quien lo lleva a cabo es una persona, y por eso se debe medir, se debe valorar con el metro de la dignidad del sujeto, el sujeto mismo del trabajo. De ahí que incluso cuando se mira desde la perspectiva de la economía, siempre hay que tener en cuenta lo que señaló el Concilio Vaticano II.
El trabajo humano es muy superior a los restantes elementos de la vida, pues estos últimos no tienen otro papel que el instrumento. Gooding Expert 67. El trabajo humano jamás puede ser un instrumento. Si hacemos el trabajo un instrumento, estamos haciendo a la persona un instrumento. Estamos instrumentalizando a la persona. En segundo lugar, la dignidad del trabajo. Consecuentemente con esto, la doctrina social de la Iglesia habla de la dignidad del trabajo, de la dignidad que el trabajo tiene y el trabajo da. Esto es muy importante, en expresión de Francisco. Es muy importante recuperar la conciencia de la dignidad del trabajo, porque esta nos muestra el sentido y el valor del trabajo humano que en gran medida se ha perdido en nuestra sociedad. No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. En el sentido amplio, no solo por lo que el trabajo supone de disponer de lo necesario para vivir. El trabajo es uno de los aspectos, como he dicho, de la vida de las personas, pero vivir la dignidad que tiene el trabajo es muy importante para una vida digna. La dignidad del trabajo está vinculada a tres hechos fundamentales. En primer lugar, el hecho de que es con nuestra actividad y en ella, de manera particular con el trabajo, como podemos responder a las necesidades que tenemos como personas y como sociedad. En segundo lugar, con nuestro trabajo establecemos relaciones con las demás personas, relaciones humanas. No somos individuos aislados. Trabajamos junto a otras personas y para otras personas. El carácter social y cooperativo del trabajo es un aspecto muy importante de su dignidad, de la dignidad del trabajo. Y en tercer lugar, muy importante, con nuestra actividad y en ella, de manera especial con el trabajo, construimos nuestro propio ser, modelamos nuestra identidad en el servicio a los demás y a las necesidades sociales y en las relaciones que tejemos durante nuestro trabajo, desarrollamos nuestras capacidades, crecemos como personas, compartimos dones, salimos de nosotros mismos. Bien, y en tercer lugar, el trabajo digno. En condiciones de esto es de lo que más se habla, qué condiciones de trabajo tenemos en las empresas, esto es lo que más se habla, pero del tema este que he dicho anteriormente, que el trabajo ya en sí, el trabajo digno, porque está realizado por una persona que tiene en sí la dignidad, eso no se habla ni de la característica esencial de la persona que tiene forma parte de su ser, el trabajo. En tercer lugar, como he dicho, el trabajo digno en condiciones dignas. Reconocer y afirmar la dignidad del trabajo exige el trabajo digno o trabajo decente, como dice la Organización Internacional del Trabajo decente. La doctrina social de la Iglesia desde León XIII siempre ha insistido con fuerza en la defensa de condiciones dignas de trabajo. En Caritas in Veritate, Benedicto XVI subraya que el trabajo digno es esencial para el desarrollo humano integral y lo caracteriza de la siguiente forma. Un trabajo que cualquier sociedad sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer, un trabajo libremente elegido que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad. Un trabajo que de este modo haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación. Un trabajo que permita satisfacer las necesidades de la familia y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar. Un trabajo que consienta a los trabajadores a organizarse libremente y hacer oír su voz. Un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual. Un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación. Eso dice en Caritas in Veritate 63. Basta comparar lo que he dicho con lo que vivimos actualmente. Para comprender la trascendencia y la profunda transformación social que es necesaria. Para la doctrina social de la Iglesia, el empeño por el trabajo digno es una tarea social fundamental y todos estamos llamados a implicarnos y la Iglesia está también llamada a implicarse.
Después de todo lo que estoy diciendo, no nos cuesta trabajo, creo yo, reconocer que hay una vinculación entre el trabajo y la dignidad de la persona. Juan Pablo II, en la Lauren Exercen, establece dos dimensiones, la dimensión objetiva y la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva. La dimensión objetiva se refiere a qué producimos y cómo producimos, para qué producimos, toda cuestión objetiva. Y la dimensión subjetiva responde al hecho decisivo de que quien trabaja es una persona. Desde luego la dimensión objetiva tiene gran importancia, pero la subjetiva es más importante para la doctrina social de la Iglesia y tiene la primacía sobre la objetiva, porque las personas son siempre más importantes que las cosas. Más importantes. Con esta conclusión se llega justamente a reconocer la preeminencia del significado subjetivo sobre el objetivo. Y llegamos a lo que se dice en el apartado ese, la prioridad del trabajo sobre el capital. La prioridad de los subjetivos sobre el objetivo lleva a la prioridad del trabajo sobre el capital. Se debe ante todo recordar un principio enseñado siempre por la Iglesia, el principio de la prioridad del trabajo frente al capital. Esta verdad, que pertenece al patrimonio estable de la doctrina de la Iglesia, debe ser siempre destacado en relación con el problema del sistema de trabajo y de todo el sistema socioeconómico, dice Juan Pablo II. Lo mismo recordó Benedicto XVI en Caritas in Veritate, siguiendo la enseñanza del Concilio Vaticano II, a propósito de las políticas neoliberales. Quisiera recordar a todos que el primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integridad, pues el hombre es el autor, el centro y el fin de toda vida económica social. A propósito de las consecuencias importantes que tiene y que son decisivas del principio de la prioridad del trabajo sobre el capital, Juan Pablo II destaca dos de gran importancia: las políticas laborales y los derechos de las personas trabajadoras. Respecto a las políticas laborales, dice: cuando se trata de determinar una política laboral correcta desde el punto de vista ético, tal política es correcta cuando los derechos objetivos del hombre del trabajo son plenamente respetados. En su número 17 de Lauren Exercen. Y respecto a los derechos de las personas trabajadoras, dice: la realización de los derechos del hombre del trabajo no puede estar condenada a constituir solamente un derivado de los sistemas económicos, los cuales se dejan guiar sobre todo por el criterio del máximo beneficio. Al contrario, es precisamente la consideración de los derechos objetivos del hombre del trabajo lo que debe constituir el criterio adecuado y fundamental para la formación de toda la economía. En estos textos yo creo que se ve bastante bien claro por todas las transformaciones que habrá que hacer, ¿no? Pero, ¿qué es la economía? El siguiente apartado. Estáis siguiendo el guión. La economía es la actividad que hacemos las personas, los seres humanos, los grupos, las personas, las instituciones, para organizar la producción y la distribución de los bienes que necesitamos para vivir. Eso es la economía en definitiva. La economía es una necesidad humana, significa que sin producir los bienes que necesitamos y los distribuir no podemos vivir, no podemos funcionar como sociedad sin hacer eso. La economía fundamentalmente es eso, la actividad que hacemos los grupos y las instituciones para organizar y distribuir la producción. Y la economía es política. La economía no tiene unas normas que se rigen como nos dicen, no, es que la economía es política.
Ahora después veremos. Hay un texto muy conocido de la primera carta a Timoteo que hace una afirmación que seguramente hace 2000 años, prácticamente, pero estaba en candelero, pero que seguramente en una sociedad como la nuestra yo creo que ha tomado un poco de eminencia, ¿no? La frase de la primera carta de Timoteo dice: el amor al dinero es la causa de todos los males. El amor al dinero es la causa de todos los males. Un problema que hay en nuestra sociedad es que vivimos una economía que cada vez ocupa más espacio en la vida social, que está regida por el amor al dinero, por la máxima rentabilidad, el máximo beneficio, más beneficios, más rentabilidad, y eso es un problema muy gordo. Esta frase de Timoteo tiene mucho que ver con algo que en el Evangelio Jesús, en Mateo 6:24, dice: no podemos servir a Dios y al dinero. Claro. No podemos servir a Dios y al dinero. No podemos pretender acoger el plan de Dios, no podemos pretender el plan de fraternidad de Dios, promover la dignidad de cada persona que estamos hablando y a la vez amar una cosa como es el dinero. Claro. O amamos una realidad o amamos la otra. El problema más radical de nuestra economía, y así lo dice Agustín Sociedad, es la idolatría. La idolatría que existe respecto a la rentabilidad de nuestro modelo económico. La economía, por tanto, o es moral o es inmoral. Estas cuestiones que se hablan de que la economía es amoral, no, es moral o inmoral. Amoral no hay, yo creo que no hay nada, nadie puede decir que tiene esa condición. La economía es moral o inmoral. ¿Por qué? Porque las decisiones las toman las personas. Que dice, el capital se va a paraísos fiscales. No, el capital no tiene patitas. No. Son los que deciden los consejos de administración, los que, por eso decía que la economía es política, los que deciden qué es lo que hay que hacer en los temas económicos. Es mentira que la economía tenga unas leyes, he dicho antes, que funcionan con independencia de las decisiones de las personas. Son así. Benedicto XVI insiste muchísimo, por ejemplo, en Caritas Veritate, en que la justicia debe estar presente en todo el proceso, económico, desde el principio hasta el final. No hay medio tinta. El proceso es justo si está desde el principio hasta el final. Y todo esto tiene mucho que ver también con el bien común. El bien común es otra de las cuestiones que el bien común es muy recurrente. Toda la gente habla del bien común, desde Feijóo, que es de las cosas del bien común, pasando por Pedro Sánchez y por otros, ¿no? El bien común. Pues el bien común consiste en la creación de las mejores condiciones sociales posibles en cada momento para que cada persona y todas las personas puedan vivir de acuerdo a su dignidad y realizarse como personas, y por ello también en la creación de las condiciones sociales para que las familias, las realidades básicas de la vida social, las asociaciones de todo tipo, puedan realizar lo mejor posible su función al servicio de las personas. Ese es el bien común. El bien común es que no haya explotado, el bien común es que no haya excluido, el bien común es que tenga la gente para vivir dinámica, que tenga vivienda, que tenga, o sea, ese es el bien común. Ese es el bien común. Y teniendo en cuenta lo planteado hasta aquí, es fácil comprender que la doctrina social de la Iglesia dé una gran importancia a la dignidad del trabajo y el trabajo digno. Claro. En la construcción del bien común de la sociedad. Es algo que hoy conviene resaltar, debido al individualismo que se hace más, hay un individuo tremendo y un consumismo atroz.
que dificulta mucho pensar y afrontar las cosas desde la perspectiva del bien común. Buscar el bien común es la función esencial de la comunidad política y en ello todos estamos obligados, tenemos una responsabilidad. Porque se trata de buscar las condiciones para que todas las personas tengan lo necesario para vivir dignamente. El corazón del bien común está a poner en primer lugar las necesidades y derechos de las personas y familias empobrecidas. Ese es el objetivo fundamental, luchar por las personas empobrecidas en primer lugar. Ese es otro aspecto del bien común. El bien común no es un acto en sí, el bien común es un proceso, el bien común es inacabado, es dinámico. El bien común, lo que hoy conseguimos para el bien común, pues, es insuficiente, hay que seguir avanzando, ¿no? El bien común es todo eso. El bien común, por ejemplo, últimamente se ha planteado el tema de las licencias, que quieren ampliarlo a unos días más y tal y cual, y han puesto el grito en el cielo a los empresarios, ¿no? Eso es trabajar por el bien común, ¿no? Pero claro, los empresarios no están por la labor, yo no sé si eso saldrá al final en el Parlamento, pero eso es trabajar por el bien común. La reducción de la jornada también se plantea, todas esas cuestiones. Si el bien común, si por el bien común no somos capaces de trabajar, todos somos responsables, si llega a la situación de que, como se dice, que ser honesto con la realidad es dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo hacemos para que nadie sea excluido de lo necesario para vivir dignamente? Sin eso, la democracia está vacía y no hay convivencia en común posible. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos apañamos para que nadie sea excluido de lo necesario para vivir dignamente? Eso es trabajar por el bien común. De esta perspectiva, es desde la que la doctrina social de la Iglesia da una gran importancia al trabajo y la búsqueda del bien común. Juan Pablo II afirmó que el trabajo es clave fundamental en la cuestión social. El trabajo humano, dice, es clave, quizá la clave esencial de toda la cuestión social. Y se trata de verla verdaderamente desde el punto de vista del bien del hombre. Y Francisco dirá que el gran tema es el trabajo, es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna, porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. Claro, hay 2 millones y pico de parados, ¿no? El trabajo es fundamental para el bien común. ¿Por qué? Porque es para cubrir las necesidades mínimas. Luego veremos si con un salario se puede vivir o no se puede vivir, pero hay que trabajar porque por los derechos, el derecho al trabajo, fundamental también para el bien común. Y luego hay otro tema en cuanto al tema económico, que hay que regular la economía, de tal manera que se pueda ir avanzando en el bien común. Claro, todos los pasos que se pueden ir dando en positivo son para avanzar en el bien común. Necesitamos regular la economía, que no haya nadie excluido, es decir, que todos tengan lo suficiente. Y necesitamos regular la economía de otra forma, y regularla de otra forma significa 2 cosas. Primero, poner límites, y en segundo lugar, poner las condiciones para que las entidades financieras, las empresas, la lógica de la economía funcione de otra forma. En primer lugar, poner límites. Hay cosas que simplemente deberían de estar fuera de la ley, deberían estar prohibidas legalmente, deberían estar fuera de la ley y perseguidas socialmente. Por ejemplo, la especulación financiera. Porque la especulación financiera mata.
y mata directamente. Mira, el cardenal Reinhard Marr, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, escribió hace 3 o 4 años un libro que se llama El Capital, un alegato a favor de la humanidad. En un momento determinado en el libro se pone en contacto con un representante de un fondo buitre, que son gente que se dedica a hacer dinero comprando y vendiendo despojos que van saliendo por ahí, o viviendas, como aquí en España, que vergüenza debería dar comprar la vivienda barata a los bancos y a la administración pública. Eso sí que es vergonzoso, comprar vivienda. Pues bueno, hablando con ese hombre, ese representante de fondo buitre, le dijo: ¿tú eres consciente de lo que estás haciendo? ¿Tú sabes que lo que tú has hecho ha provocado la muerte de más de 20.000 personas? Y el agente del fondo le contestaba: no, yo he hecho un negocio. Yo no he hecho nada. Yo he comprado y he vendido una divisa y eso ha pasado aquí, en el país ese de África. La especulación debería estar legalmente prohibida. Sobre esto hay ya organizaciones políticas que lo están planteando, pero no sé si al final se conseguirá. Pero hay organizaciones políticas que están planteando prohibir todo el tema de la especulación final, la financiarización de la economía, que se llama. O sea, el dinero se invierte en especulación financiera, no en producir para crear riqueza y por tanto puestos de trabajo. Que es lo que se hacía más o menos hace 20 o 30 años. Bueno, pues los bancos procuraban dar dinero para la producción, pero desde hace 20 o 30 años, pero como estamos hablando de la regulación, por eso decimos hay que regular la economía de otra forma, porque es posible hacerlo. Se reguló de tal forma que los que tienen poder económico siguen teniendo poder económico y van aumentando su riqueza, etcétera, etcétera. Se reguló así, pero se puede regular de otra forma. Aquí me va a decir, muchas veces se dice, se ha de regularizar la economía. No, si se hubiera de regularizar, eso quiere decir que estaba antes regulada. No, se reguló de una forma, que es la que se ha hecho pues todo el mal que se ha hecho económico, ¿no? Y hay que regularlo de otra forma. Eso en cuanto a la entidad financiera. El caso de las eléctricas son de las empresas con mayores beneficios, astronómicos, y sin embargo hay varios millones de personas, 7, parece ser que en nuestro país, que sufren eso que se llama la pobreza energética, que no pueden pagar el precio de la energía y tienen que elegir si se calientan por la mañana, por la tarde, con unas mantas, con unas mantas. No es posible que las empresas no asuman ninguna responsabilidad. Todo esto se trata de trabajar por el bien común. Todo esto. Y el trabajo también de la doctrina social de la Iglesia está muy ligado también a los derechos sociales de las personas y familias. La doctrina social de la Iglesia ha insistido siempre en la necesidad de reconocimiento efectivo de los derechos de trabajadores y trabajadoras. Se trata de los derechos vinculados al empleo. Hicimos la distinción. Yo estoy hablando en general de trabajo, no menciono empleo, pero muchas de las cosas que digo son empleo, aunque empleo, valga la redundancia, el término trabajo. Y diciendo trabajo estoy hablando también del empleo. Dice la doctrina social de la Iglesia: el compendio de la doctrina social de la Iglesia,
en su número 301. Los derechos de los trabajadores, como todos los demás derechos, se basan en la naturaleza de la persona humana y en su dignidad trascendente. El magisterio social de la Iglesia ha considerado oportuno enunciar algunos de ellos, indicando la conveniencia de su reconocimiento en los ordenamientos jurídicos: el derecho a la justa remuneración, el derecho al descanso, el derecho a ambientes de trabajo y procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud física de los trabajadores y no dañen su integridad moral, el derecho a que sea salvaguardada la propia personalidad en el lugar de trabajo, sin que sea conculcada de ningún modo en la propia conciencia o en la propia dignidad, el derecho a subsidio adecuado e indispensable para la subsistencia de los trabajadores desempleados y de su familia, el derecho a la pensión, así como a la seguridad social para la vejez, la enfermedad y en caso de accidentes relacionados con la prestación laboral, el derecho a previsiones sociales vinculadas a la maternidad, el derecho a reunirse y asociarse. Estos derechos son frecuentemente desatendidos. Hay cantidad de derechos que bueno, están ahí, pero en la vida diaria pues se reivindican un montón de este tipo de derechos. Es necesario seguir desarrollando siempre la realización efectiva de estos derechos. Así, por ejemplo, el derecho de huelga, de libertad sindical, de negociación colectiva, la Fratelli Tutti de Francisco, pero junto a los derechos vinculados al empleo, destaca también lo que Francisco ha llamado los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, los derechos sociales de personas y familias. De hecho, los derechos vinculados al empleo también son derechos sociales. El derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a las prestaciones sociales que protegen a las personas a lo largo de toda su vida. Como veréis, la doctrina social de la Iglesia, entre su forma de ver el trabajo, es reivindicativa, ¿verdad? Muchas cuestiones, sí, pero claro, estamos hablando que hay que tener otra mentalidad, ¿no? Con la mentalidad que el sistema nos da muy difícil, encarar todas estas cuestiones, ¿no? El destino universal de los bienes. ¿Qué es el destino universal de los bienes? Pues son los bienes que Dios ha creado, es decir, el mundo que ha puesto a nuestro servicio, el mundo que Dios nos ha dado y todo con lo que en nuestro trabajo hemos ido creando en el mundo. Esos bienes son para que toda persona y todo pueblo pueda desarrollar su vida dignamente. Los bienes son para todos y deben llegar a todos de forma justa. Ese es el principio de la doctrina del destino universal de los bienes. Hay que señalar también en este aspecto que dentro del destino universal de los bienes está el derecho a la propiedad de los bienes, vista desde la perspectiva del destino universal de los bienes. Es prioritario el destino universal de los bienes y el derecho a la propiedad privada depende del destino universal de los bienes. El derecho a toda persona a disponer de los bienes necesarios para vivir dignamente y el primer principio de todo ordenamiento ético-social. Centésimo Annus 31. Y a él deben subordinarse todas las formas de propiedad, la propiedad personal, el dinero, los medios de producción, todo tipo de propiedad. La doctrina social de la Iglesia dice coherentemente que los distintos tipos de propiedad, tanto privada como pública, como cooperativa, deben de reunir una condición fundamental, que sea cual sea la propiedad jurídica, el criterio fundamental sea
que los bienes en ese modelo estén al servicio de que todos puedan disponer de lo necesario para vivir con dignidad. La Iglesia dice que este principio es el criterio desde el que organizar la economía. Todo lo contrario al sistema socioeconómico actual, capitalista, en que la propiedad se concibe de forma exclusiva. Yo mimé conmigo, y así tenemos la situación de que el 1% de la población posee el 99% restante. De ahí la importancia que la doctrina social de la Iglesia da, por ejemplo, a la participación de los trabajadores y trabajadoras en la propiedad de la empresa. Claro, podría ser de otra forma. El capitalismo hace una lectura excluyente del derecho de propiedad que depende del destino universal de los bienes. Tú puedes tener, y de hecho las personas, esto es también a nivel personal, el derecho de la propiedad a la medida del ser humano. ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia de eso? Que toda persona tiene derecho a tener como propio, para poder ejercer su libertad y su responsabilidad, los bienes que necesita para vivir dignamente. Pero solo esos bienes, solo esos, más no. Solo eso. Solo eso. Lo cual a nivel personal significa que todos los bienes que exceden a las necesidades que tenemos, ya tenemos cubiertas nuestras necesidades, no son nuestras. Son de los que no tienen bien. Hay que cambiar la mentalidad, claro. Si no, pues, si vivimos con la mentalidad que tenemos, hay que cambiar la mentalidad. El derecho de propiedad está siempre subordinado al destino universal de los bienes. Y así se da el caso ¿cómo se decía? Parece que hice yo algo referente a eso. Se me va a pasar, se me va a olvidar, ¿no? El tema es codicia y crematonomía. Muchos personajes que incluso son adulados socialmente, que están dentro de estas prácticas codiciosas, padecen un trastorno psicológico denominado crematomanía. La crematomanía, también conocida como obsesión por el dinero, es un trastorno psicológico que se caracteriza por la necesidad compulsiva de acumular riqueza y bienes materiales. Las personas con crematomanía pueden sentir una preocupación excesiva por el dinero y ver afectada su salud, relaciones interpersonales y otras áreas importantes de su vida. ¿Cuántos personajes conocemos que padecen la codicia? Yo creo que todos. Y la crematomanía, casi con mucho de eso también. De crematomanía seguramente más de uno padece de crematomanía. La codicia todo. Y de crematomanía muchos también. Pero ¿quiénes son? Ve este, ¿cómo se llama? Este tan famoso que sale con la máquina, con el hijo en el brazo, en hombro, está chaval perdido. El que hace los coches. Elon Musk. Ya que no sabía, no me acordaba el nombre. Elon Musk. El Tesla. El Tesla. Amigo de Trump. Pasamos a otro tema que también es muy importante dentro de lo que supone la doctrina social de la Iglesia en el trabajo. Trabajo y cuidado. Desde la defensa de la centralidad de la persona como sujeto del trabajo, en el trabajo hay que cuidar también, y lo dice el Papa Francisco, el conjunto del proceso de la producción debe ajustarse a las necesidades de la persona y a la manera de vida de cada uno en particular, de su vida familiar. Exactamente lo contrario de lo que ocurre muchas veces en nuestra sociedad.
sino que al contrario tienes que someterte a lo que es el proceso productivo, a la exigencia de la rentabilidad económica. Y eso dificulta seriamente la vida digna de las personas trabajadoras. Pero ha sido Francisco quien desde su defensa de la cultura del cuidado ha formulado con más claridad la estrecha relación entre trabajo y cuidado. Trabajar cuidando el planeta, cuidando a los demás, cuidando ante todo a las personas trabajadoras. En su mensaje a la 109 Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional, la OIT, del 17 de junio de 2021 lo planteaba así. El trabajo es una relación, entonces tiene que incorporar la dimensión del cuidado, porque ninguna relación puede sobrevivir sin cuidado. El cuidado debe ser una dimensión de todo trabajo, un trabajo que no cuida, que destruye la creación, que pone en peligro la supervivencia de las generaciones futuras, no es respetuoso con la dignidad de los trabajadores y no puede considerarse decente. Por el contrario, un trabajo que cuida contribuye a la plena restauración de la plena dignidad humana. Y en esta dimensión del cuidado entra en primer lugar los trabajadores. Cuidar es expresión también fundamental de amar. Claro. Cuidar es amar. Es el sentido más radical y profundo del trabajo humano. Cuidar a las demás personas con el trabajo, dedicando nuestras capacidades y esfuerzos, responder a las necesidades de los demás y de la sociedad es una buena forma de servir. Dedicar nuestras capacidades y esfuerzos es una forma, si no lo hacemos, descuidamos la dignidad humana. Cuidar el planeta, trabajar sin destruir, porque hay demasiadas formas de trabajo que desde la lógica de la rentabilidad económica, a costa de lo que sea, destruyen, descuidan, ponen en peligro la casa común. Y ante todo, las personas trabajadoras con formas de organizar el trabajo que respeten y cuiden la salud física y mental. Demasiadas personas sufren la siniestralidad laboral. Más de 2 personas diarias mueren en España. ¿Cómo es posible? Más de 2 personas, una media de 2 y pico al día mueren. ¿Cómo es posible? Bueno, haciendo todo lo contrario de lo que estamos planteando, la dignidad de la persona para los empresarios, pues como si la hablara de, lo que sé, es una enorme lacra social a la que no se le presta la debida atención, la siniestralidad. Ahora parece ser que han declarado el año 2026 año de la siniestralidad laboral. Creo que en el Consejo de Ministros de ayer se habló de algo de eso. Creo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo planteó y se va a considerar, esperemos que se haga algo más de lo que se está haciendo. Me quedan 5 minutillos y voy a ver si termino con alguna cuestión. Que hay una cuestión aquí, el aprecio del sindicalismo. También la doctrina social de la Iglesia está por el sindicalismo. Le da mucha importancia a los encuentros con los trabajadores y trabajadoras. Hace poco había un encuentro de movimientos sociales a nivel general en Italia y han discutido sobre tierra, techo y trabajo, que es lo que Francisco en su día puso para que es decir, tierra no estamos hablando solamente de la tierra, metros cuadrados, no estamos hablando de que tenga la gente lo necesario para vivir. Trabajo y techo, la vivienda, ¿no? Y él habla de que los sindicatos tienen 2 características, la profecía y la innovación. La profecía se refiere a la naturaleza misma del sindicato, a su vocación más verdadera. El sindicato es expresión del perfil profético de una sociedad. El sindicato denuncia a los poderosos, como los profetas bíblicos, da voz a los que no tienen, en ese sentido son profetas. Y la innovación, los profetas son centinelas que vigilan desde la atalaya,
pero también dice, de la atalaya ven lo que hay dentro, pero también tienen que ver lo que hay fuera, los parados, los descartados, los que están fuera de él. O sea, están en la atalaya, están mirando hacia adentro, pero le echa en cara que tienen que estar. El sindicato no realiza su función esencial de innovación si vigila solo a los que están dentro y solo protege los derechos de quien ya trabaja o está jubilado, ¿no? Esto se iba a hacer, pero es la mitad de vuestro trabajo, le habla de tú. Vuestra vocación es también la de proteger los derechos de quien todavía no los tiene, los excluidos del trabajo. Y no me quiero, bueno, la tarea social y tarea eclesial, yo creo que ya hemos hablado, he dicho que la Iglesia está obligada a hacer también su planteamiento y en eso estamos, ¿no? A los sindicatos dicen que hay que vivir las periferias, etc. Pero yo no me quiero ir sin, queda un minutillo o dos, de todos estos temas. Yo me parece que había que sacar una conclusión y con algunas consecuencias prácticas del planteamiento de la doctrina social de la Iglesia sobre la economía. Hay al menos un par de aspectos. Son más, pero voy a plantear a pesar de una mentalidad muy individualista y otra mentalidad más de comunión. Hay que pasar de una mentalidad individualista a otra de comunión, con comportamientos personales y familiares, y hemos de darle mucha importancia a nuestros comportamientos y ayudar a que otras personas se planteen esto. Aquí voy a poner ejemplos. Por ejemplo, Amazon. Nadie tendría que comprar nada en Amazon. Amazon tiene unas relaciones como si fueran siervos sus trabajadores. Amazon es un monstruo. Es un monstruo. Es un sistema absolutamente impersonalizado. Un sistema que mata las relaciones de cercanía comercial, de posibilidad. Uno de los elementos más dañinos de nuestra economía es la despersonalización de las relaciones comerciales. Hay una enorme diferencia entre que yo vaya, sigo avanzando a una gasolinera, me ponga gasolina una persona, me lo ponga una máquina, de ella una entidad bancaria y que me sirva y que me atienda a alguien y que no sea una máquina, a una gran superficie y que me cobren y que no sea una máquina. No es lo mismo que te atienda una persona cuando voy a comprar una tienda o a supermercado metiendo una máquina, ¿no? Todo eso despersonaliza. Y luego ya he comentado un tema de la Mitsubishi Electric. Mitsubishi Electric es una empresa dedicada a todas las cuestiones de aire acondicionado y estas cuestiones. ¿Qué marca es esta? No sé. Pero bueno, Mitsubishi de Tailandia. ¿Qué está pasando? ¿O ha pasado? Hubo un cierre patronal para castigar a los sindicalistas de la empresa. Después de todo el conflicto llegó a un acuerdo con los sindicatos y decidió admitir todos los trabajadores que había despedido. Esto fue a principios del año pasado, de que fue. Hoy todavía no lo ha readmitido a todos, pero todos han tenido que pasar por un campamento militar. ¿Sabéis para qué? Para aprender orden y disciplina, palabras textuales de la empresa. Todos han pasado por un templo budista para que reflexionen sobre sus malas acciones, palabras textuales de la empresa. Ha hecho un auténtico proceso de humillación de los trabajadores para que se sometan, y al final de todo eso, a los readmitidos le ha obligado a firmar un contrato particular al margen del convenio de empresa, en el que, entre otras cosas, afirman que si se afilian a un sindicato perderán los derechos salariales y perderán las prestaciones sociales. No podemos consumir productos de esa empresa. No. Y esto le duele mucho a las empresas que se sepa. Las empresas temen mucho a que los consumidores tengamos en cuenta todas estas cosas. Claro. Bien, luego también, en otro sentido, ¿qué pedimos a las instituciones? ¿Qué pedimos a nuestro gobierno? ¿Qué votamos? Yo creo que ya van terminando porque no quiero terminar tampoco sin hacer una referencia al consumismo. ¿Cómo consumimos? ¿Qué aspiramos a tener en cuenta? ¿Qué hacemos con los bienes, no solo los bienes materiales, sino con el tiempo? ¿Qué hacemos con lo que utilizamos no solamente económicamente? Al cambiar las prácticas de consumo que tenemos,
también influye mucho si cambiamos la práctica. Aquí los bienes que tenemos no solo los bienes monetarios, como he dicho, tener dinero en una entidad financiera o en otra. Hay entidades financieras que son humanas, no hacen desahucio. El consumir un tipo de producto u otro tiene mucho que ver. Consumir los tomates de Sudáfrica o consumirlos de aquí, por lo que supone transporte de alimentos de un lugar a otro, de coste ecológico y de coste social también. Y ya voy a terminar. Ahora sí termino. Perdonadme. Perdonadme. A ver si doy con la tecla. Bueno, pues ya está. Sí. Lo que dice el Papa Francisco: hoy el trabajo está en riesgo. En un mundo donde el trabajo no se considera con la dignidad que tiene y que da, el mundo del trabajo es una prioridad humana y por tanto es una prioridad cristiana. Donde hay un trabajador, ahí está el interés y la mirada del amor del Señor y de la Iglesia. Con eso terminamos. Bueno, muchas gracias, Sebastián. La verdad que... ¿Quieres decir otra cosa? 55 minutos. Muchas gracias. Que la verdad que escuchar a Sebastián es una delicia, ¿no? Y aunque desde el punto de vista conceptual profundiza estupendamente bien, yo creo que todos hemos podido, cuando estábamos escuchándolo, pues ir a nuestro día a día cotidiano, ¿no? Y encontrar una serie de contradicciones que solamente por vivir en el mundo occidental, pues sin querer las tenemos que llevar adelante, ¿no? Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Yo me ha tocado hoy coordinar, me alegra mucho efectivamente que haya personas hoy que no habían pasado por aquí por los encuentros democráticos. Estáis invitados, nos solemos reunir cada 2 miércoles, estáis invitados a acercaros y a poder participar. La filosofía de esta asociación es precisamente la participación abierta en libertad, y es verdad que ha dicho antes Antonio que desde la izquierda, más que desde la izquierda, desde el progresismo, ¿no? Desde una visión progresista en el que todos podamos aportar, y efectivamente la mayoría de las personas que estamos aquí, como sabéis, somos de izquierda, pues yo creo que todos, pero desde esa visión, pues siempre que podamos aportar. Me toca a mí coordinar un poco hoy la charla para que participemos. Voy a ir pidiendo las palabras y como yo soy el que tiene la palabra ahora, voy a hacer una pequeña reflexión al principio. Yo, Sebastián, cuando supe que tú ibas a participar en la charla, la verdad que lo viví con emoción, por el cariño que te tengo y también por la confianza en el conocimiento que tienes. Y sabes que yo vivo y participo cotidianamente de una institución, que es una institución cristiana, una institución además que tiene una formación en valores éticos importante y en el que se fomenta además que nosotros nos autoformemos, ¿no? Al margen de los ejercicios que tienen que ver con Ignacio Loyola, pues en esa visión cristiana, ¿no? Y los guiaran en la vida del barrio. Y recordando, por ejemplo, no sé, el Evangelio de Juan al principio, cuando dice que al principio era el Verbo y que el Verbo era todo y que todo era precisamente la palabra de Dios, pues encuentro en que son precisamente por las encíclicas y también el mismo Testamento en donde podemos encontrar la base de esa doctrina social. Y sin embargo, es precisamente la institución de la Iglesia en la que a veces nos encontramos algunas de las contradicciones más gruesas, ¿no? Lo hemos visto a estos días, ¿no? En los que aparte de ese canalla que parece que ha abusado de personas, pues también metía la mano en el bolsillo de los contribuyentes de la Iglesia, ¿no? Pensando que casi era un diezmo más que otra cosa que tenía que coger allí en Cádiz y parece que en Getafe también lo estaba haciendo. Y hay conceptos en los que tú has profundizado: la persona, la dignidad, el trabajo, el amor, ¿no? Qué bonito que hablemos de amor cuando hablamos de trabajo, en el que, pues desde una perspectiva cristiana, todos querríamos encontrarnos reflejados. Y también desde esa perspectiva, pues nos encontramos, yo reflexiono, con que siendo esa cuestión, digamos, bella, ¿no? Desde un concepto filosófico de lo que puede significar bello, de lo que puede significar ético, por eso la palabra ética está dentro de la política, ¿no? Por lo bello que tiene, diría Aristóteles, pues nos encontramos en que en este mundo, aunque pensemos desde una perspectiva cristiana, hay otras perspectivas cristianas que lo enfocan de otra manera, ¿no? Por ejemplo, como los luteranos se enfrentan a la cuestión de cómo es el individuo. Y el individuo en su libertad pues, se enfrenta a la libertad y a la riqueza y a la creación de riqueza de una manera diferente a como el cristianismo católico podría enfrentarlo.
Y en este mundo quizás las grandes fortunas están más en las manos de esos cristianos que de otros cristianos. Y en este mundo quizás más están en las manos de otros cristianos que no somos los cristianos nuestros, los que gobiernan el mundo del cristianismo, también los que gobiernan el mundo de la economía. Y también, por último, pues pensar que en este mundo globalizado también hay otras perspectivas de enfocar el mundo, como sea el confucianismo o el islam, y que se van a enfrentar a nosotros, a nuestra economía en los próximos años, capitalizándola como ya lo puede estar haciendo China, ¿no? Y cómo a lo mejor esta reflexión que nosotros podemos compartir ahora, pues se va minorando en el tiempo, en tanto en cuanto cada vez, desde el punto de vista demográfico, cada vez vamos siendo menos, ¿no? Es verdad que somos un baluarte defensivo, y también es verdad que vosotros, particularmente en vuestra comunidad, lo sois. Es verdad que es una lucha continua y me animo, ¿no?, a participar en esa lucha, y os animo a continuar en esa lucha, porque soy una referencia. Solo quería compartir con vosotros al principio de esta reflexión, y vais tomando nota, que os va a tomarla. Primero Antonio, Antonio. Sí. Perdón, es que hay Antonio. Santiago, yo te diría una cosa. Yo, más que a Juan Pablo II, te esperaba que quitara fundamentalmente a Juan XXIII y a Francisco. Juan Pablo II, desgraciadamente, lo que hizo fue renovar en una versión teológica, y que creo que él no cumplió sus palabras, en el sentido de que cuando fue Óscar Romero a verle diciendo que me están matando a mis obreros, y el Papa le contestó: vete a tu país y díselo al jefe del Estado, que es el que ha puesto Dios ahí para ayudarnos a gobernar. Eso es una cuestión. Y efectivamente, cuando se habla de León XIII en su encíclica, al principio habla fundamentalmente de la necesidad de que los trabajadores se unan, y que se hablan. Pero a último extremo hace otra encíclica en la que dice: cuidado con los conflictos de clase. Incluso sabemos un poco que Pío IX dijo en Quanta Cura, efectivamente, que había que prohibir el socialismo y el liberalismo. Desgraciadamente, de verdad, la Iglesia es una estructura vetusta que ha pasado por muchas circunstancias, y muchas de ellas casi ninguna buena. Cuando miramos una reflexión sobre la última parte de la Iglesia, tenemos que ser, y yo creo que si yo fuera cristiano sería igualmente crítico, autocrítico con lo que no me ha gustado. Efectivamente, yo diría que lo mejor de la Iglesia, de la experiencia que tenemos, fundamentalmente ha sido Juan XXIII y ha sido Francisco. Juan XXIII y la popularidad progreso que después hacía Pablo VI, que es la continuación del Vaticano, que es la más apertura. Porque creo que fundamentalmente Juan XXIII es un hombre de su tiempo, y aunque creían que iba a durar poco, fue la gran apertura, porque abrió la Iglesia fundamentalmente al pueblo, e incluso dijo que el laicismo había dado un aire nuevo de su tiempo para que hiciera la apertura a la propia familia. Él ya anticipó la posibilidad del divorcio, y todos los problemas conceptuales de puesta al día de la Iglesia, él los planteó. Señor Pablo, incluso él entró al conflicto permanente que venía habiendo en el mundo, y le propuso a Palmiro Togliatti, el comunista, incluso a ver si podía intervenir ante Khrushchev cuando el problema de Cuba y los cañones que había allí. Esa cuestión
de estar en el mundo, que es donde se va a hacerlo. El mismo el mismo Francisco, en la primera ocasión que tuvo la propia guerra de Ucrania, intervino allí, que ha habido la mejor ocasión para hacer la paz. Pero como se sometieron a unos intereses y a otros, la guerra todavía ha seguido y no sabemos cuántos muertos se va a llevar de un sitio y de otro. Esas son cuestiones fundamentales. E incluso hemos visto que en la vuelta a los derechos, la propiedad privada, la Iglesia lo admite, pero con mucha reticencia, porque en el mismo principio dice al final que hay que hacerlo con cuidado y que tenemos que asegurarnos de que el obrero cumpla. El control que se hace para que el obrero trabaje como ha prometido, tendrá que verse que también el patrono y la empresa no tenga el afán de lucro, porque el afán de lucro ya lo estamos viendo aquí. Como muy bien has dicho tú, que precisamente se están concentrando en lo que es la financiarización, que no es producir, y que en último extremo, ¿quién controla ahora a los fondos de inversión? Y tendremos que ver, porque efectivamente se dice que nos ayudemos los unos a los otros, y desde luego, cuando se dice también el problema del trabajo, el trabajo no debiera tildarse como un castigo divino, sino hay un principio que lo resuelve todo, a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades. Eso vale para todo el mundo, sea para toda persona de bien. Ya sabemos exactamente que si hay pobreza en mi barrio, como si hay pobreza en otro pueblo, en un país de la Chimbamba, esto es problema porque hay mucha gente que tiene de más y que todo lo quieren acumular. La cuestión la tenemos ahora mismo. Cada día hay ricos más ricos y cada día hay pobres más pobres, porque esos instrumentos los manejan ellos. Y entonces, de verdad, yo creo, e incluso de verdad también hay otra cuestión importante, que es, estamos hablando y se quiere hacer un poco de la religión, se está utilizando en muchos sitios mal utilizado. Ya vemos un poco que entran el tipo de religiones llamadas cristianas, que tratan de entrar en Brasil o entrar en El Salvador, y a partir de eso lo están destrozando completamente. Entonces, e incluso, date tu cuenta, la primera ministra de Italia está diciendo que pongamos que Europa ha sido siempre un continente cristiano católico. No saquemos eso, porque si vamos a la historia, sabemos que los católicos, los cristianos y los otros, y los demás, han promovido muchas guerras de religión. Y ahora lo que sí se pretende, ahora con esta xenofobia, quiere decir que queremos una Europa blanca y cristiana frente al Islam, que es la otra. Son muchas cuestiones que tenemos que hacer. Y todo eso está en el trabajo, efectivamente, y en la sociedad. Vamos a ir atrás. Sí, vamos. Esto es curioso cómo lleva su historia también. Primero, tendría que haber más jóvenes que oyeran. Segundo, bueno, felicito a mi hermano y amigo Sebastián. ¿A ti te pasaría en un ambiente más cristiano que no hubiera gente que no tuviera, es decir, un componente católico, como aquí? Tendrías que siempre decir, cada vez que decías una palabra, tenías que decir, esto dice la Iglesia, esto es doctrina de la Iglesia, porque me pasaba a mí con un cura allí que habló al pueblo, que era un católico, y siempre que tenía que decir algo así, tenía que decir, esto es de la Iglesia. Así que, en relación con lo que dice Antonio es curioso, es que estoy de acuerdo. Antonio, mira, no vamos a entrar en cuestiones. El Juan Pablo
Juan Pablo II venía muy condicionado por su dinastía. Juan XXIII y Francisco. Otra cosa, hay un problema en nuestra iglesia que nos duele, a mí me duele. Lo decía, que ya se murió, José María Castillo, que decía, hemos marginado el Evangelio y no hemos quedado con una religión. Lo dice, y si alguien dijera, oye, está diciendo una cosa muy gorda y estamos aquí católicos. Sí, pero es que el Papa llamó a la casa de José María Castillo y lo llevó a Roma, Francisco, y estuvieron los dos haciendo una Eucaristía y le dijo, sigue escribiendo lo que estás escribiendo y sigue diciendo lo que está diciendo. O sea que lo que estoy diciendo de José María Castillo, que era un teólogo que tuvo que salirse de Granada, se lo corrobora por detrás y lo cimenta el Papa de la Iglesia, Francisco. Es decir, estoy de acuerdo. Y como el tema de Juan Pablo II con el tema de Óscar Romero salió llorando el Romero, salió llorando. Y Óscar Romero era una persona que la pusieron allí porque era conservador. Pero luego, viendo lo que estaba ocurriendo, se volvió otra vez del revés y les dijo a los grandes mandantes de allí, dice, no, esto no puede ser que las comunidades las estén machacando a gente pobre y empobrecida. Y entonces dijo el periodista, que era español, cuando lo vio la última homilía, le dijo, a este hombre lo matan, y lo mataron. Y es el pueblo salvadoreño el que lo ha hecho para arriba. Por tanto, lo que estoy diciendo es que en este foro hay gente creyente que estamos aquí, que estamos muy cerca de lo que muchas veces lo pongo entre comillas, de los que dicen que no son creyentes. Que yo lo digo muchas veces, viéndolos en el círculo, viendo dónde están y todo, digo, están poniendo el Evangelio en el centro. Ellos están poniendo, como a mí me decían ayer en la estación, se preocupan más de la clase de religión, algunos que no eran creyentes, pero creyentes. Acabando ya este tema, ya no sé por dónde he ido, que si en las iglesias se dijera, hay, como decía Jesús, hay de los ricos, hay de los ricos. Os digo solamente una parábola que está en el Evangelio, los viñadores y el amo de la viña. Imaginaros eso en Jaén, ahora en el tiempo del olivo. Y que dijera el primero, vete a mí a la ESE a recogerme aceituna, que te voy a pagar tanto. Y a las 3 horas que ve al desgraciadico que no tiene sitio para verse, va otra vez y dice, oye, y también. Un patrón que se preocupaba de que a esta hora, a la tercera, a las 4 de la tarde, iba a buscar a otros obreros. Que no iban a rendir nada. Y a los todos le pagó igual. ¿Por qué? Porque, como dice este Papa, que lo he leído hace 2 minutos, más largos, 2 minutos más largos, no hay que ver solo, hay que ver también la necesidad, cuando se paga, no solo el salario que tienes que dar, sino quién necesita también. Y ahí está la ayuda y el cuidado. Venga, ya no digo eso. Buenas tardes. Traemos un saludo aquí de la Delegación de Pastoral del Trabajo, a la cual pertenezco, y daros las gracias por este encuentro, por esta organización que hace este tipo de encuentros. Yo me parece que es el tercero ya, y es verdad que los 3 me han gustado bastante. Cuando hablamos de la Iglesia, también hay que decir que la Iglesia ya sabemos que tiene sus sombras, pero también sus luces. ¿También? Es que muchas veces a la hora de hablar así, en este tipo de encuentros, la Iglesia es lo peor que hay y lo que hay fuera a lo mejor. Ni una cosa ni otra. Es santa y pecadora. Exactamente. Entonces, partiendo de ahí, reconocer también, porque hablamos mucho de los papas, pero este es que la Iglesia es los papas y los obispos. Y los demás, ¿quiénes son? La Iglesia la tenemos que hacer nosotros, los creyentes. En lo concreto, hay muchos santos anónimos, y a los cuales muchas veces no mencionamos y los tenemos muy cerca. Y aquí quiero hacer mención especial a un santo anónimo de Linares, que es Antonio Gar. Si no está enferma es tu Dios, y ha hecho una labor muy importante en la Iglesia diocesana, en concreto aquí en Linares. Alguien que se le tiene
que una persona que se tenía que homenajear, ¿vale? ¿Y Juanjo? Bueno, digo la persona que yo conozco como delegado de Pastoral de Trabajo que ha estado durante mucho tiempo. Pues esos son los santones, y hay muchos militantes obreros cristianos que han dado su vida, se han entregado y siguen entregándose y han puesto por ahí. Tenemos que apostar a la Iglesia por ello. Y esa es la doctrina social de la Iglesia, porque la hacen vida, ahí activa aquí ahora mismo, ¿no? A ver, cuando se habla de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia del trabajo y cuidado, que tengamos presente una cosa, ahora mismo la Iglesia diocesana Cáritas ha denunciado la situación que llevan los temporeros. Y sin embargo, a lo mejor hay otro tipo de organizaciones que no lo están haciendo. ¿Qué estamos haciendo el resto de organizaciones sociales, políticas, sindicales? ¿Qué estamos consintiendo que haya inmigrantes durmiendo en la calle y no se haya denunciado ya a esas instituciones, a esas administraciones? ¿Cómo puede ser que haya un montón de albergues cerrados en la provincia de Jaén y esté durmiendo la gente en la calle? No es porque saliéramos todos apoyando a Cáritas, que ha sido la primera a lo mejor que ha denunciado este tema, ¿vale? Y el tema de las trabajadoras del hogar, es igual, exactamente igual, que lo estamos viendo en las situaciones en las que estamos. Y día tras día tenemos muchas charlas y demás, pero luego después no llegamos al grano, donde está aquí de la cuestión, es decir, que esto no puede ser así, que las administraciones se tienen que poner ya y decir, se ha acabado. ¿Vale? Pero las organizaciones de todo tipo, cuando yo digo, pero no solamente las sociales, sino las eclesiales y de todo tipo, pero que tengamos en cuenta que la Iglesia no es todo malo, ni todo bueno también, son besudos, como han dicho ellos. Gracias. ¿Va a jugar Luis? Bueno, yo cuando hablamos de organizar esto precisamente, del trabajo en la doctrina social de la Iglesia, me pareció un tema interesante y bueno, he intentado consultar un poco la historia de León XIII, ¿no? Desde 1891 con la Rerum Novarum en adelante, que han ido diciendo diferentes papas y tal. Pero bueno, al final, uno que vive al margen de la Iglesia piensa la importancia que tenga la encíclica. Claro, para la Iglesia debe tener una importancia enorme. Para la Iglesia, digo, para los practicantes, ¿no? La Iglesia en general, que seguramente harán el mismo caso que yo de las encíclicas. Pero la pregunta es, los papas, los que habéis dicho que se han preocupado más, que han hecho una encíclica más de parte del trabajador, de la trabajadora, más de parte del mundo del trabajo, ¿qué encuentro? A mí me gustaría saber qué encuentros han tenido con organizaciones empresariales, es decir, han ido algo más allá de una declaración de intenciones, es decir, porque al fin y al cabo una encíclica ni es una ley de un parlamento, ni es una directiva de una Unión Europea, sino que es una declaración de buena voluntad, ¿no? Es decir, a ver si podéis hacer algo por esto. Mi pregunta es, ¿conocemos de que ha habido encuentros reales, de papas, con la encíclica encima de la mesa, reunidos con organizaciones empresariales, no solamente a nivel nacional, me refiero a nivel internacional, puesto que la encíclica es urbi et orbi, ¿no? No es solamente para un país. Y en contraposición a eso, desde la experiencia vital mía, personal, porque yo estoy hablando a nivel absolutamente personal, sí reconozco quiénes, desde mi órbita y en el ámbito que yo me he movido, quienes han hecho por el trabajo desde la Iglesia, quienes han hecho por el trabajo más, desde mi punto de vista, que todas las encíclicas juntas. Pues la gente que ha vivido en sus barrios, que ha vivido en sus pueblos y ha trabajado como jornaleros. Y eso lo conocemos. Yo creo que de aquí todo el mundo tenemos constancia. Antonio nombraba a uno de aquí, un cura que ha estado, murió hace poco, ¿no? Pero otros conocemos también en la provincia de Cádiz, en la provincia de Sevilla, en la provincia de Córdoba también, ¿no? A curas obreros, curas que sí han hecho del trabajo su vida sin abandonar la Iglesia. Al final se tuvieron que ir. Al final el obispo prácticamente les obligó a que se fueran de la Iglesia. Pero dieron un testimonio de trabajo, un testimonio de su fe, trabajando codo con los jornaleros, ¿no? Y uno de ellos, por referencia, porque ahora mismo, ayer estuve hablando con Alfredo,
Y sabéis que Alfredo, todos los que estamos aquí sabemos lo de la obra que ha montado Alfredo sobre el cura de los Corrales, ¿no? Sobre Diamantino. Entonces, ayer le pregunté, ya sabía que habían tenido otro éxito en Pedrera. Cuando estuvimos en Marinaleda fue un éxito, y ahora cuando lo hicieron aquí en Linares también. Pero claro, allí en el entorno donde se desenvolvió este hombre y ese grupo de curas jornaleros, pues claro, el entorno es muy adecuado. Y me decía, estuve con fulanito de tal, no me acuerdo el nombre, el único que queda vivo de aquel grupo de Enrique. Dice, estuve con Enrique y ya está jubilado. Y cobra la pensión de jornalero. No la cobra la pensión de versión cura, cobra la pensión de jornalero. Es decir, ese testimonio de trabajo de la Iglesia es absolutamente reconocible. El que no es reconocible es el de arriba. Lo que hace en la esfera alta. No se ve, no hay cristalización de esas encíclicas después en acuerdos reales que se hayan propagado y se hayan dicho, pues señores, con estas organizaciones empresariales hemos llegado a este tipo de acuerdos en base a... De eso yo no he oído nunca nada. Sin embargo, sí he visto a esta gente trabajar con su motillo, con su vespa, ir a coger algodón, o a remolacha, o a coger aceitunas. Y hablando del tema de los cuidados y del tema del amor, yo sí quiero destacar a un cura de aquí de la provincia, se llama Jesús Castro, lo pudimos ver, anteayer lo pudimos ver en el programa de televisión, que es un hombre que con su labor, efectivamente, está ayudando a trabajadores, además inmigrantes, porque su casa es una casa de acogida, y su preocupación por lo que les pasa a esas criaturas que vienen de fuera a ganarse aquí la vida es total. Entonces, esos ejemplos de iglesia son los que realmente nos calan, son los que, seamos o no creyentes, entendemos que son de buena gente, pertenezcan a la iglesia o no pertenezcan a la iglesia, pertenezcan al colectivo que pertenezcan, pero esos son los que realmente nosotros, los ciudadanos de pie, son los que podemos destacar. Gracias, Juan. Ahorita dejamos una preguntilla para dar trabajo. Luis. Bueno, vamos a ver, yo creo que Sebastián ha dicho cosas importantes y profundas. Y yo, eso no, bueno, sobre lo que él ha dicho estoy casi al 100% de acuerdo, ¿no? Estamos hablando de la doctrina social de la Iglesia, un cuerpo de doctrina, un conjunto de textos, no tanto de comportamiento de nadie, ¿no? Sino que dice la Iglesia sobre el mundo del trabajo, ¿no? Y entonces, hay un texto, yo quiero hacer una pequeña aportación modesta. Hay un texto que es la Populorum Progressio que a mi juicio es clave. Y voy a decir por qué es clave en la doctrina social de la Iglesia. Porque es el único texto que yo he visto de la Iglesia donde condena explícitamente el capitalismo. Dice que es un sistema nefasto. Y habla de que es un sistema nefasto a propósito, la encíclica esa la escribió Pablo VI en 1967. ¿Y qué pasa? Que el contexto histórico era la descolonización. Metrópolis que habían tenido países colonizados y que estaban descolonizándose. Y además, la hegemonía de los poderosos en ese momento era la burguesía industrial. La industrialización fortísima en España también, en esos años de desarrollismo. Entonces, a propósito de hablar de la industrialización, dice, no, el problema no es la industrialización, dice Pablo, el problema es el sistema nefasto en el que se desarrolla. Y digo la palabra nefasto, lo digo porque además tuve una vez, en una boda era. Yo tengo un primo hermano que es Andrés Segura, que es cura, el pobre tipo de ahora está malo, está enfermo, ojalá se recupere. Y hablando así de primo, su padre mío, gran hermano, pues decía, hombre, la Iglesia ha dicho que el capitalismo es un sistema nefasto, porque uno evidentemente es anticapitalista, como sabéis, ¿no? Digo, sí, lo ha dicho, lo ha dicho, en tal sitio lo ha dicho. Digo, para mí es muy importante eso, porque mirad, el trabajo, en la ideología que yo tengo, que todos sabéis la que es, no hace falta tampoco ponerse cartel de lo que uno es, pero en mi ideología el trabajo es una fuerza productiva. No está desligado de un sistema de producción. Pero no lo ha estado nunca. En el sistema de producción esclavista, en el sistema de producción feudal, en el sistema de producción capitalista y no lo estará tampoco en un sistema de producción socialista.
Y para mí es tan importante que el trabajo no se desligue del sistema económico en el que se da, es que es fundamental, para entender un poco la matriz profunda de la desigualdad humana. Porque mirad, la plusvalía, que es un concepto que nosotros Marxismo utiliza, la plusvalía es una fórmula matemática que expresa el grado de explotación de un trabajador. Porque equivale a hacer lo siguiente: lo único que crea valor a la mercancía es el trabajo. La mercancía, tal y como se encuentra en la naturaleza, a través del trabajo se le crea un valor, un plusvalor, más valor que el que tenía. La mesa de madera tiene más valor que la madera inicial que cortas del bosque. Esa es la plusvalía. Bueno, la diferencia entre lo que el empresario compra la materia prima más los gastos para producir la mesa y lo que vende después la mesa, si no fuera por el trabajo, la mesa no tendría ese plusvalor. Esa es la cuota de explotación. Quiero decir con esto que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sebastián. Claro, yo no estoy diciendo nada al contrario, simplemente que aporto esto. El trabajo está ligado siempre efectivamente a la persona y el trabajo está ligado siempre a un sistema de producción. Y por eso me gusta mucho la Popular en Progreso. Además habla la Popular en Progreso de que la propiedad privada no es un valor absoluto. Tampoco lo es en la Constitución española, es un valor absoluto. El artículo 128 dice que el Estado puede expropiar determinados sectores económicos por interés social, ¿no? U otros artículos. No es un valor absoluto la propiedad. Y habla de que la propiedad privada es para todos, no para unos cuantos. Entonces, eso también me gusta mucho lo de la Popular en Progreso, ¿no? Bien, quería decir eso de la Popular en Progreso y lo del trabajo que ya lo he dicho. Y después quería decir otra cosa, ya no tanto, un poquito de autocrítica. Mirad, la doctrina social de la Iglesia empezó con la Renovarum de León XIII. Y el contexto histórico fue efectivamente 1891, donde se está desarrollando el movimiento obrero, muy fuerte en esos momentos. Y esa encíclica, si la veis con un poquito de detenimiento, veréis cómo le da caña al sistema socialista, a lo que se estaba desarrollando en esos momentos con la Segunda Internacional, todavía no con la Tercera, que nace después, pero con la Segunda sí. Entonces ahí veréis expresiones que no son precisamente muy favorables a lo primero que he dicho anteriormente, ¿no? Entonces yo ahí creo que, en fin, no me gusta eso tanto, lo digo como lo siento. Y eso dio pie a que nacieran los partidos demócratas cristianos, esa encíclica. Dio lugar a que nacieran los partidos demócratas cristianos, que tenían en verdad un sentido humanista dentro del liberalismo y tal, pero bueno, que tenían también otras cosas. Yo no quiero profundizar en eso. Entonces, la Rerum Novarum significaba eso también. Significaba eso que acabo yo de decir, porque el contexto en que nació fue eso. Y termino ya con una cosa. Hoy o ayer, el Consejo de Ministros ha aprobado que las empresas tienen, las trabajadoras del servicio doméstico, del hogar, las trabajadoras del hogar, tienen que tener, la empresa o las casas que contraten a esas trabajadoras, tienen que tener una definición de los riesgos laborales, porque es exigible ante un inspector que vaya a una casa. Lo quiero decir porque también eso es una medida muy concreta que va acercando al bien común que decía Sebastián. Son cosas concretas, pero bueno, están ahí. El aumento de los días de permiso, la reforma laboral que ha minorado muchísimo la contratación temporal, todo eso va acercando poco a poco. El ritmo a veces nos desespera porque es lento en comparación con los problemas que hay, pero algo poco a poco, en un sentido optimista, se acerca a la línea que decía Sebastián a ese bien común, que es un concepto hermoso, pero también convendré conmigo que es un concepto muy poco determinado. Bien común, hay que precisar, bien común sí, igual que el sentido común. El sentido común es muy, pero ¿quién dice cuál es el común de los sentidos? Entonces, el bien común, cuando se llena de contenido, que es lo que me ha gustado más de la charla de Sebastián, que los conceptos de la doctrina, él los llena de contenido concreto. Entonces, cuando se llenan de contenido concreto, tienen más sentido. Pero solo el destino universal de los bienes. ¿Quién decide el destino de los bienes? ¿Quién lo decidió? Porque supongo que un burgués dirá, un rico dirá, no,
los bienes están en un destino extraordinario que es mi propiedad. Es decir, ¿quién decide el destino de los bienes? ¿Eso quién lo ha definido? Digo, son conceptos indeterminados, que también en la Iglesia ha habido muchos conceptos indeterminados. Y hay que llenarlo de contenido, y en eso es lo que yo creo que es el acierto también de Sebastián. Cuando se concreta el contenido de esos conceptos es cuando adquieren pleno sentido, ¿no? Esto es, pero que seamos conscientes que otra gente en el mundo de la Iglesia les da otro contenido a estos conceptos generales. No, el sentido común a mí me dice esto. El bien común. El bien común es que los bienes que sean suficientes para una vida digna. Dice, sí, pero cuando tengan lo suficiente, el resto para mí. ¿Cómo se interpretan esos conceptos? Lo que quiero decir es que son conceptos muchas veces abstractos o muy poco determinados, y hay que llenarlos de contenido. Y la gente que lo sabe hacer, y por eso me ha gustado lo que ha dicho Sebastián, quien sabe hacer eso da un gran paso, porque no sé, porque de cuestiones generales, la dignidad de la persona humana, ¿qué es la dignidad de la persona humana? Puede ser un montón de cosas. Podríamos entre todos hacer un ejercicio práctico. Vamos a llenar de contenido qué es la dignidad de la persona humana. Y cada uno se nos ocurrirá decir una cosa. ¿Veis? Lo que quiero decir es que en las doctrinas generales a veces hay conceptos, en todas, hay conceptos abstractos que después hay que desarrollar con la práctica, con la vida cotidiana. Esto es lo que quiero decir. Bueno, gracias, Luis. Bueno, como sabéis, evidentemente somos expulsados de aquí a las 8 menos 10, menos 7 minutos. Quedan 3 palabras, queda Ana, queda Román y queda Pedro. Hombre, a mí me gustaría que Sebastián dijese unas palabras. ¿Qué hora es? Son las 40 y... nos quedan... Sí. No te quito. No, yo muy breve, pero además no puedo hablar mucho. Bueno, vamos a ver, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Sebastián y vamos a ver, esperaba que fuera así. Y también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis, porque llevamos un montón de años hablando de estas cuestiones. Es verdad que... Y yo tengo la experiencia de haber compartido con cristianos y no cristianos pues toda la vida pues, de compromiso. Y he conocido pues, no solo cristianos personalmente, sino también movimientos apostólicos en la Iglesia, y yo creo que son muy importantes. Pero claro, estamos en un mundo capitalista. Y ahí, bueno, y en esos puntos de encuentro donde estamos unos y otros, pues sindicalistas que son cristianos, sindicalistas que son de otra idea, sindicalistas que son ateos, sindicalistas que son agnósticos y políticos de uno y otro signo, ¿no? Entonces, pero que me parece todo esto muy interesante, pero yo lo que me ha llamado más la atención de Sebastián, y por eso quería intervenir, solo por eso, porque me ha gustado mucho lo que ha dicho sobre el bien común. Yo creo que el bien común lo que dice es, yo lo definiría como conquista de la clase obrera. Pero esa conquista de la clase obrera yo creo que los que están en el otro polo, el de los explotadores y los explotados, no considerarán que es el bien común. Pero para mí, tal y como lo he explicado, es eso. Cada conquista de la clase obrera es acercarnos a esa idea del bien común que tú has explicado que tiene, que es la doctrina social de la Iglesia para todas las personas. Y a mí me parece muy importante. Lo mismo que me parece muy importante el testimonio de los cristianos, pues cuando dicen, por ejemplo, cosas tan concretas como esas empresas en las que están explotando a la gente, y hay que conocerlas y hay que trabajar pues, para que la gente las conozca, porque también es un testimonio que lo digamos, ¿no? Y una cosa que también me preocupa, porque claro, las conquistas de la clase obrera se dan en unas circunstancias pues determinadas, ¿no? Y una de ellas es que haya relación en los centros de trabajo. Entonces pensemos que en los últimos tiempos una de las cosas que cada vez abunda más es que la gente trabaje en sus casas. Entonces las relaciones entre los compañeros y compañeras de trabajo, aparte de otros factores como la competitividad que hace que uno, trabajador y trabajadora, sean adversarios y adversarias de otro y de otra, pues aparte de esa competitividad es que si la gente está sola y la única interlocución que tiene es con un ordenador, a través del cual habla con el jefe, pues la verdad es que la relación con los compañeros es muy difícil que se puedan establecer esos lazos de solidaridad para conseguir esa conquista que solo se pueden conseguir juntos. Entonces, pues también quería hacer esa reflexión. Sí. Yo no veo tanto la doctrina social de la Iglesia como un acto de buena voluntad, de declaración de tal, sino como una doctrina. Es decir, la doctrina lo que hace es adoctrinar a toda la gente de la Iglesia para que actúe de una forma determinada.
eso es tiene una influencia determinada. Hay gente que consigue, que lo practica, que lo vive, y hay mucha gente de la Iglesia que no. Es decir, la Iglesia está cargada por la misma contradicción que vive la realidad. Está el Opus Dei, y luego hay organizaciones de la católica que tienen otra perspectiva, que tienen otra tal, con una incidencia determinada. Es decir, que nunca vamos a conseguir la uniformidad dentro de la Iglesia, una realidad muy amplia y muy plural. Y la Iglesia ha tenido influencia y tiene influencia todavía, y espero que lo siga teniendo, en determinados colectivos que vieron ahí una perspectiva humanista y cristiana para donde ellos asentarse y orientar su vida y expresar su acción de vida. Por lo tanto, eso tiene su influencia. Hay gente buena que se mete en la Iglesia, pero hay gente buena porque hace la Iglesia. Ojo. Ojo. Hay gente de la Iglesia que es muy mala, también. Como la misma sociedad. Entonces, hombre, yo mi experiencia, es decir, yo empecé a trabajar en 1970, el 8 de febrero de 1970, que ya era la temporada. Allí concurrían que ya por los años 74, 75, pues había un grupo de gente, compañeros, amigos, se fueron convirtiendo con el tiempo, que trataron, es decir, donde empezó a expandir todo el movimiento sindical y aquellos pues, participaban en reuniones del sindicato y trataban de implantar y que aquello se fuera haciendo allí. Y eso a mí me marcó en algún sentido, a mi vida, ha formulado mi vida de una manera determinada. Y luego otra realidad es que por el hecho de estar en aquella empresa conocía a una persona, un trabajador allí, que conocía a un cura que vino a Linares en 1974-75, así, más o menos esa fecha, que vino el cura con otro que no era cura, que se llamaba Pepe Gastón, y que trataban de que la hermandad de la Acción Católica, la OA, se fuera implantando y entendían que aquí Linares era una ciudad por el auge empresarial, etcétera, etcétera, sería político. Y el compañero ese mío me explicó que ahí en su barrio, que era ahí abajo en la zona de Pizarro y toda esa zona, había un cura que estaba en Santa Bárbara, que tal y cual, que organizaba ahí reuniones, pagaba cosas del trabajo, tal y cual. Y eso me introdujo en aquel sitio. Por lo tanto, yo estaba introducción en dos ámbitos, que era el de cercanía al agua, el de una cercanía al agua, y el de cercanía a cuestión sindical. Yo tardé un poco más tiempo a afiliarme al sindicato y me afilié en diciembre del 79, pero yo mantenía contacto porque aquellos que había del sindicato en la empresa eran amigos míos y yo amigo de ellos. Y eso tenía una influencia en la acción, es decir, yo iba a todas las reuniones de comisiones obreras, aunque no fuera afiliado. Y luego, pues también desde el ámbito eclesial, del ámbito de la Iglesia, pues las reuniones que manteníamos, fuimos haciendo un equipo de gente que nos reuníamos y hablábamos de cosas del trabajo, de la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, pues más consolidando también un pensamiento y una manera de pensar, de sentir y de actuar que tenía cierta coherencia con todo aquello. Y que ellos nos expresaban y nos explicaban a nosotros, porque yo no he leído ninguna encíclica todavía entera, ya tengo 73 años. Pero si había gente que se ha peleado, y eso ha ido dejando huella. Es decir, esa es la huella de la doctrina social de la Iglesia, en la Iglesia y en la sociedad. Y por lo tanto, eso tiene una importancia grande. Lo que pasa es que luego pues, tenemos las contradicciones que nos atraviesan las personas, que atraviesan las instituciones, que atraviesan las organizaciones y que atraviesan el mundo entero y hasta los papas, porque el papa es una persona, un ser humano, no es que haya bajado de no sé dónde. Entonces, quiero decir que esa interrelación se da y el sentido que tiene la Iglesia es de doctrina. En la medida que seamos capaces de la doctrina hacer la parte de nuestra vida, pues estaremos haciendo algo por la doctrina y la doctrina por nosotros. Pero hay que hacer la parte, como decía el don Felipe, que tenga una doctrina que se la coma, para que sea arca, cuerpo, arca y templo, su cuerpo sea eso, es decir, que sea parte de su vida, ser profesional. Y yo creo que en cierta medida, pues mucha gente, yo
yo a lo mejor quizás menos, porque soy peor, pero mucha gente sí que le ha hecho ese núcleo ahí y que lo ve y que brillan más porque han tenido más capacidad de... Yo también, vamos a ver. Así que no. Venga, Pedro, muchas gracias. Yo muy brevemente. Ya, y acaba. Muy brevemente antes de que lo eche. Hay una cuestión de base para mí, y es que la doctrina social de la Iglesia la ha hecho la Iglesia católica, con su cara y su cruz como todas las personas. Tenemos todos una cara y una cruz. Porque yo me he criado, como algunos han hablado personalmente, me he criado en un ambiente donde he visto a una iglesia católica, donde de ahí han criado hombres libres y personas libres. Y aquí hay ejemplos personales de ello. Unos han tomado una dirección, otros han tomado otra, otros han aceptado la religión y otros no. Pero han seguido luchando porque la educación recibida le ha servido para ser personas libres, para decidir lo que tenían que hacer. Los compromisos los adquieren las personas con arreglo a una educación que te han dado. Si no hubiera existido esa educación, lógicamente, pues cada uno se hubiera tomado los derroteros que quisiera. Pero no podemos olvidar que eso, la doctrina social de la Iglesia, la hizo la Iglesia católica. Porque aquí puede haber muchas opiniones. Muchas gracias, Pedro. Como somos riesgos, te dejas de acabar, porque en cualquier momento se abre la puerta y no Muy interesante el debate. Me ha gustado. Yo he hecho mi exposición y vosotros habéis puesto vuestro punto de vista. La doctrina social de la Iglesia es una doctrina, ha tenido varios nombres a través de la historia y al final el más consensuado ha sido ese, ¿no? Han tenido otro. El sentido que tiene, decía Luis, claro, hay que concretar, ¿no? Hay que concretar, porque la doctrina social de la Iglesia da principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción. Pero no te dice por aquí puedes ir, o puedes jugar, ver, jugar y actuar, ¿no? Y eso es lo que hace la doctrina social de la Iglesia, no te da un programa político, ni te da un sistema económico, que no te dice esto es injusto, eso ya hay que concretarlo. Decía Juan que se reúnen los papas con los empresarios. Pues sí, claro, cuánta gente va allí a visitarlo y de toda índole, de toda ideología, ¿no? Creo que ha ido hasta Trump, ¿no? A visitarlo, a Francisco, ¿no? El Papa Francisco fue al Congreso, fue a Europa y dijo que tenía que dejar de ser el mar un cementerio, o sea, y este Papa nuevo, pues parece ser que está siguiendo un poco la línea de Francisco, por lo que ha hecho últimamente una encíclica muy interesante sobre la pobreza y esas cuestiones, que yo creo que es muy interesante. La doctrina social de la Iglesia es la gran desconocida. Daos cuenta que ¿quién ha oído hablar de la doctrina social de la Iglesia? Digo, en medios de comunicación masivos y tal. No, y es que no interesa. No interesa. La doctrina social de la Iglesia, desde el punto de vista, ¿quién lo lleva a cabo? Porque también ha salido un poco. Pues los movimientos apostólicos. La OA, la Juventud Obrera Cristiana, la Juventud de Estudiantes, el movimiento juvenil, una serie de movimientos apostólicos, algunas comunidades cristianas, son los que más o menos llevan adelante. Y luego se habla también de los curas obreros. Los curas obreros han aportado mucho también, aunque si no lo he hecho. Bueno, vamos a hacer un poquito de proselitismo país y difundir el mensaje de que Encuentro Democrático se reúne aquí los miércoles. La semana que viene no es el miércoles, la semana que viene el viernes porque está ocupado local. Pero el viernes, ya lo anunció antes Sebastián, el tema del trabajo
pero desde el punto de vista de la filosofía. La pregunta es, ¿seguirá siendo el trabajo algo esencial en la condición humana? Lo que tenemos que debatir aquí. El miércoles la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui ha convocado también un acto, pero este no es aquí, es en la universidad, sobre los 50 años de exilio del pueblo saharaui. Entonces, debe ser muy interesante. ¿Qué?